Bienvenidos una semana más a Canalateca. Los que me seguís habitualmente sabéis que este canal está enfocado principalmente al SEAT Ateca, así como modificaciones que voy haciendo con OBD11 y también accesorios que voy comprando, que no solo son válidos para el SEAT Ateca, sino también son válidos para otros modelos de la misma marca o incluso para marcas diferentes. En ocasiones también hemos hecho vídeos sobre otros vehículos, no el SEAT Ateca, pero siempre buscando una relación, un punto de conexión con el SEAT Ateca. Por ejemplo, hace poco publicamos un vídeo sobre un Tesla. ¿Y qué relación tiene el Tesla con el SEAT Ateca? Bueno, en este caso es que uno de nuestros colaboradores, que hasta ahora había tenido un Ateca, se había pasado al mundo eléctrico y había comprado un Tesla Model Y. En el vídeo de hoy también vamos a ver otro coche diferente. Vamos a ver un Cupra Formentor. En este caso, la relación que tiene el Formentor con el Ateca es que algunos de los que os habéis comprado un Ateca recientemente habéis tenido en cuenta también como una posible opción compraros un Cupra Formentor. Hoy vamos a ver qué relación tiene o qué diferencias hay entre el Cupra Formentor y el SEAT Ateca. El vehículo que nos han dejado hoy es un Cupra Formentor VZ que tiene nada más y nada menos que 310 caballos, cambio DSG de 7 velocidades y tracción en las 4 ruedas. Una aceleración de 0 a 100 en 4,9 segundos y una velocidad máxima de 250 km por hora. El precio base de este Cupra Formentor es de aproximadamente unos 50.000 euros, precio de lista, pero a la que le vamos incorporando extras el precio pues se dispara un poquito. Esta unidad en concreto tiene como esta la pintura mate, que es el azul petrol mate, que es muy bonito, pero esto nos va a incrementar el precio en 2.200 euros aproximadamente. Por otro lado, también este coche tiene como extra los frenos deportivos Brembo y esto nos incrementa también el precio unos 2.500 euros. Estas llantas deportivas con acabado en cobre también nos subirán unos 300 euros más. Y esos asientos de piel en color azul también nos subirán el precio unos 1.600 euros. Total, unos 56.000 euros. A los que tenemos que sumar estos amortiguadores de la marca Öhlins, amortiguadores deportivos que cuestan aproximadamente unos 2.600 euros. Por lo que el precio total de esta unidad que vamos a probar es aproximadamente de unos 59.000 euros. No está nada mal, ¿verdad? Bueno, ahora se ha puesto a llover. Por suerte ya lo que queda por grabar es casi todo por dentro. Pero bueno, antes vamos a ver un poco las dimensiones. El Formentor es 7 centímetros más largo que la Ateca. De anchura pues hace lo mismo más o menos. Y eso sí, de altura el Ateca hace 10 centímetros más que el Formentor, ¿vale? Aunque la altura al suelo es la misma. Vamos a ver el maletero ya que estamos fuera. A ver si tiene el pedal automático. Sí, tiene el pedal automático. El maletero de Formentor es de 420 litros frente a los 510 de la Ateca. Bueno, en el caso del mío, que no tiene el doble fondo. La apertura de los asientos es igual que la Ateca, ¿vale? Aquí tiene el subwoofer, no tiene rueda de recambio, el kit de pinchazos, y esto debe ser, sí, un enchufe de 220, que siempre va bien tenerlo. Esto no sé si viene de serie, en la Ateca es opcional.
Vale, como habéis visto antes, los asientos son de cuero en azul. Ya juego con la tapicería interior también de las puertas. Aquí tenemos la apertura del maletero remota. El equipo de música Beats, aunque no, aquí no pone el logotipo. Asientos eléctricos. Y vamos a ver. Bien, el volante es muy parecido al de la Teca. Añadir, bueno, lógicamente el logo. En este caso, como viene de serie, la calefacción del volante. El botón de arranque, pero en la Teca lo tenemos aquí. El botón de modos de conducción, que luego veremos. Y nada, los típicos asistentes, volumen, gestión del Digital Cockpit, etcétera. Vamos a darle. Mientras arranca la pantalla, aquí tenemos el freno de mano, el auto hold y el cierre centralizado, que no está en la Teca, lo tenemos aquí. El cambio, la palanca de cambio automático, a mí, yo lo siento, pero a mí me gustan las palancas más grandes. Tengo la costumbre de llevar la mano apoyada en la palanca y aquí no puedo apoyarla, pero bueno, eso ya es un tema de gustos. Supongo que al final te acabas acostumbrando. Vale, botones, pues nada, muy pocos, por no decir ninguno. Tenemos aquí la base de carga inalámbrica, 2 puertos USB-C. En la pantalla, los botones que tenemos simplemente son el del volumen y el de la temperatura del aire, que se puede ajustar para izquierda o derecha. A mí me gusta más la ruedecita, pero insisto, ese es un tema de gustos, ¿vale? A ver qué tenemos por aquí. Bueno, todos los botones que hemos visto en el volante a nivel de ajuste de las ayudas de conducción también se pueden hacer desde aquí. Esta pantalla es de 12 pulgadas, es algo más grande que la de la Teca, aunque creo que esta es opcional. Las normales son iguales que la de la Teca. A mí lo que no me gusta es que se ha aumentado el tamaño de la pantalla, pero no se ha aumentado la resolución, con lo cual se ve un poquito más borroso que en la Teca, ¿vale? Aquí, como decía, tenemos los diferentes modos de conducción. En este caso tenemos el off-road porque es tracción 4 ruedas. Aquí no tenemos el modo eco, ¿vale? Tenemos directamente el modo confort y el sport, y el modo eco está sustituido por el modo Cupra. Bien, si seleccionamos cualquiera de los modos podemos ver todo lo que podemos configurar, ¿vale? El DSC, que es el control de chasis adaptativo, la tracción total, la sensibilidad de la dirección, el motor, el sonido del motor, que luego veremos, el control de crucero adaptativo y la climatización, ¿vale? Pues cada uno tiene su configuración. El modo Sport, pues los diferentes. Si vamos a individual, podemos personalizarlo. Aquí seleccionamos cuál es la base que queremos copiar, en este caso partimos de la Comfort, y aquí vamos a ver los diferentes valores. En tracción total podemos tener o Comfort o Sport, la dirección podemos ajustar la Sport, que es más dura, y la Cupra, que es todavía más dura. El motor, aquí sí que podemos configurar el modo eco, en el modo individual, ¿vale? El sonido del motor, curioso, el sonido del motor no es que sea uno u otro, simplemente es que
incorpora un dispositivo que permite emitir por los altavoces del vehículo un sonido diferente y nos da una sensación pues más deportiva. Luego cuando salgamos a conducirlo lo veremos. El control de crucero rotativo lo podemos regular en diferentes modos para que se acerque, para que responda más rápidamente o más lentamente cuando lo hayamos activado. Y bueno, la potencia que usamos en el climatizador. ¿Qué más? Una cosa interesante es que, por ejemplo, cuando ponemos el CarPlay o el Android Auto en el ATK, la pantalla ocupa toda la ventana, pero aquí seguimos viendo pues, bueno, los botones estos de aquí. Podemos acceder directamente a los ajustes a través de los iconos de aquí y bueno, vemos también el estado de la comunicación de SAT Connect y la temperatura del clima. Bueno, la iluminación ambiental que la veremos después cuando sea de noche. Ajustes del infotainment y los retrovisores. Y en el exterior, bueno, configuración de cierre centralizado, las luces, las ventanas y la presión de los neumáticos, que tampoco lo dice aquí, como en la teca, simplemente nos dice si hay alguna diferencia respecto a lo que las tenemos infladas. Luego tenemos una cosa aquí en el Digital Cockpit que me gusta bastante, y es que, por ejemplo, ahora yo puedo cambiar los gadgets que tengo dentro de cada zona directamente desde aquí. En el ATK tengo que hacerlo desde la pantalla del infotainment. Aquí se puede hacer desde aquí. Simplemente con las flechas estas nos movemos, hacemos esta parte y ahora con la ruedecita podemos configurar directamente desde aquí. ¿Vale? Esto está bien, tanto para un lado como para el otro. Aquí tenemos los controles de la iluminación. En la teca van con una ruedecita, que simplemente son botones. Luego aquí arriba tenemos control de la iluminación. Y luego aquí arriba tenemos las luces de cortesía y la típica llamada de información a SEAT Responde y a taller y el botón de SOS. Luego tenemos aquí los controles del techo panorámico, que una cosa que me gusta mucho es que esta cortinita, que lo que hace es que en verano pues el calor no haga que el coche se caliente demasiado por el interior. Vamos a abrirla, hacemos así. Y se abre. Vale. El techo no lo voy a abrir porque está lloviendo, como veis, y me voy a mojar. Y luego tenemos la guantera, que yo creo que es un poquito más grande que la de la teca. La pantalla del menú general tiene más cositas que la teca. Si vamos aquí, por ejemplo, vemos aquí, pues lógicamente no tenemos los mandos del clima, lo podemos regular por aquí también. Y hay muchas más opciones que en la teca. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, temas de asistentes, la iluminación ambiental, que se puede configurar también desde aquí, asistente de aparcamiento, que obviamente no tenemos los botones, lo podemos activar aquí. Yo prefiero tener los botones, que es mucho más rápido, pero bueno. No sé qué más tenemos, a ver, aquí. Vale. Aquí son los diferentes asistentes, desde cansancio, asistencia eco, front assist, emergency assist, lane assist, ¿vale? Side assist. Una cosa que he visto que no... Bueno, el mío no lo tiene porque no tiene sonido bits, pero los ATK FRs que sí que lo tienen, a mí no me suena haberlo visto,
y es que aparte de lo que es los ajustes del ecualizador y el subwoofer, lleva unos efectos de sonido. Aquí cambia la foto, pero aquí también vemos el efecto de preeminencia de voz, efecto inmersivo, el activo y la firma de bits. Un dato interesante, que es que a pesar de que el coche tiene 10 centímetros menos de altura que la Teca, el hecho de que la posición del conductor vaya mucho más baja hace que a nivel de altura tengamos 1 centímetro más hasta el techo, ¿vale? Vamos a ver las plazas traseras, qué tal son. Bueno, son un poquito más justas que la Teca, ¿eh? La Teca aquí en ese sentido es más cómodo. Y la posición del techo aquí más justa. Aquí atrás tenemos salida de aire. Aquí tenemos también control de temperatura. Esto es una ventaja respecto a la Teca, que es climatizador de 3 zonas. La Teca solo es de 2. Y 2 puertos USB. Esto hace que sea un coche más orientado a 4 personas que a 3. Aquí detrás la verdad es que la posición es un poco incómoda. O sea, pueden ir 5 personas, pero bueno, es un coche que está pensado más bien para 3 personas. Bueno, ahora que es de noche vamos a ver un poco el coche iluminado. Aquí tenemos en el apoyapiés las taloneras, el logo de Cupra. Encendemos. La iluminación ambiental en las puertas y luego en todo el salpicadero. Como no tiene muchos botones, pues tampoco hay mucho que enseñar a nivel de iluminación interior. Quizás las luces. Vamos a ver qué se puede configurar en la iluminación ambiental. Vamos aquí, iluminación ambiental. Vale. Esto, a diferencia de la Teca, que podemos configurar los colores, ya nos vienen una serie de ajustes predefinidos con un ambiente, ahora no sé cuál está puesto, el Cold, que lo que hace es la línea de arriba blanca y la de abajo pues un color como rojizo. El Calm, que puede hacer un color un poco más azulado. Bueno, hay diferentes ajustes. Activo. Wellness. Warm. Y luego viene el individual, donde aquí podemos configurar los colores que queremos en cada lado. Por ejemplo, en la parte del salpicadero podemos seleccionar aquí y ponerlo, pues no sé, en rojo.
Y luego la parte de las puertas, pues también está en azul, como el Barça. Y luego tiene este de aquí, Drive Profile, que creo que debe ir ajustado al modo de conducción que tengamos activo. Por ejemplo, ahora que tenemos el Comfort, están estos colores azules. No sé si el motor en marcha lo cambiará, vamos a ver. Vamos a ponerlo en Sport. En Sport se pone en rojo brillante. Si le demos en Cupra, bueno, parece que tiene otro color. Y luego el personalizado, azul. ¿Vale? Y si elegimos alguno de los ajustes predefinidos de colores, con esta bombillita de aquí lo que hacemos es ajustar la intensidad de todas las luces ambientales, mínimo y máximo, ¿vale? Pero si vamos a la individual, podemos ajustar por separado el brillo de cada uno de los lados, de la puerta, el de los pies, que por cierto, como podéis ver aquí, es blanco, igual que el de la teca, no se puede personalizar el color, siempre es blanco. Si queréis cambiarlo, tendréis que cambiar la bombilla. Y bueno, en el vídeo tengo algún vídeo con la teca que os enseño cómo cambiar los colores, si queréis. Y bueno, una cosa interesante es que también se puede ajustar el brillo por ejemplo, de la guantera. ¿Vale? Aquí. Pues no se aprecia mucho. Y ya está. Pero el color solo se puede cambiar tanto en la puerta como en el salpicadero. ¿Vale? Es que si tenemos, por ejemplo, la iluminación ambiental en azul y abrimos la puerta con el contacto encendido, se pone en rojo, aparte de pitar. Cerramos la puerta y se vuelve a poner en azul. Bueno, vamos allá. Ahora vamos con el modo Comfort. Vamos a ponerlo en modo Sport. No sé si habéis notado el sonido que ha cambiado. Vamos a ponerlo en modo Cupra, que aquí sí que se nota el sonido. ¿Se nota o no se nota? Bueno, voy a quitar el modo Cupra porque es un poco molesto el ruido para mí. Voy a poner el modo Sport. Ahí está. La verdad es que cómo se agarra y la aceleración que tiene es impresionante.
Los asientos recogen súper bien, el cuerpo no se desplaza nada. Y eso añadido a la suspensión deportiva hace que sea súper divertido de conducir. Aunque esta carretera la verdad es que se presta un poco a ponerlo en manual. Para ponerlo en manual simplemente tenemos que utilizar las levas del volante. Ahora voy en tercera, reduzco, se pone en segunda y luego se pone la M, me va recomendando las marchas. Cuarta, quinta, está bien lo de las levas que van con el volante. He visto otros coches en que las levas están fijas, con lo cual cuando giras es muy complicado cambiar a la vez que estás girando. Aquí se agradece que las levas estén alineadas al volante. Una cosa que me gusta es esta luz que pone aquí, ¿veis? Es el asistente de cambio de carril, lane assist. En la teca se enciende en el espejo, aquí se enciende en la iluminación ambiental, que se ve mejor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.